Baisha página con estimo gema, baisha para que fuera, cuena, nada me ayude, imagina, güey, mañana de ella de programa a mí. Vende programa entero, vete a pico, bucea, jera, página, ay, atoralo, hermano, cuera. Vende aquí, no, Pastor Emilio Vázquez estaba coronel, abogado de departamento de Itapueve, peina, yo puta sobre este coño, digo, fighter, yeah, marique, cuera edición número 1136 de Cajatorá. Evangelio de Juan 2.0 2025, nueva temporada. Va a saber, vaya mujer hasta ahí nada. Eso ya es que capítulo 1 vaya y media, ya patina, capítulo 1 y que más tu versículo 8 de ya, vaina. Más 595985162 línea personal. Ya en mi no por andu, pego personal, digo, tío. Con alguito, ahí vinamos capucelendo jugar la vaina, bueno, Pebio y bueno, van extranjeros me vienen de Apizaña de Duña de apoyar, saben, o hay Western Junior, no, hombre. Bueno, a ver, y sí, y queda a partir del versículo 8 en adelante. Sí, capítulo 1 ya desarrolla pata. Yo creo que en a moto, bebé, no algún versículo donde la importante te a veces y claro pone te a veces o si no recuerda una información después son ya sata ya. A veces ya mi un vejado mía tú ya pues estaba nada bebé. Ya patinar ya ver uno o dos programas pero ya sea ya explicar. Las preguntas, las refutaciones, no, si son ofensivas yo no leo acá. Tal leemos ahí oíbo. A veces afecta a mí, va a pegar y hace mía. Upego sea leer como que yo ese leí hermana Elsa como que quería explicar también. Pues ustedes eso pues cuál arrio. Peaba. Hoy cuapa la historia, jala, oye, tú si te ingo ya, uy, la imagen está bien, o dijeron por mi persona cosas indebidas, pero también pues ya, cuál coge y la Arrio ve el discípulo fuera del Mesías lo contra güey. A Arrio le conreó la iglesia católica. Arrio estaba contra la iglesia católica y la iglesia católica contra Arrio. Y cualquiera que estaba contra esa doctrina de Arrio, hasta hoy día generalmente son de los católicos allá. Bueno, sí, pues la iglesia evangélica apareció ahí en el año 1500 con Lutero, Sinclio, Calvino. Iglesia evangélica todavía no estaba ahí, man. Por eso es que no encontramos ninguna iglesia protestante luchando contra el arrianismo para ayudar a la otra iglesia cristiana que es el catolicismo. No, ahí en la historia no vas a encontrar. Ese Beto Pata. Este es Pinto. Pinto y a ver. Esa pregunta que voy a hacer, Pinto, de la iglesia protestante luchando contra el arrianismo, apoyando a la iglesia cristiana católica, anda y por historia. O sea, imposible con la lliurea. Imposible con la lliurea porque la misma cosa que a ver esa es la historia de Jan de Flojo Lomita. Pues disculpa pero historia ven la flojera. Refutaciones vengo a veces y pibe mi pues se ve que la historia es cero y algunos Batamina con los discípulos del Mesías fueron los que le contraron, se pelearon contra Arrio Peamoa. Había sido Arrio 200 y algo años después de la muerte del último apóstol aparece. Imposible. A ver la misma cosa lleguen de ahí, va, esa está ya puedo tener la historia eclesiástica, la primera congregación, cómo se llamaba, en qué tiempo empezó a formarse la Iglesia Apostólica Católica Romana y en qué tiempo empezó a formarse las demás iglesias grandes protestantes, y de dónde surgieron, quiénes eran sus fundadores. Tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante
eran iglesias que aparecieron. La iglesia católica aparece estructurado ahí a partir del año 325 con Constantino y demás obispos. Y la iglesia protestante de Ereagina va a ayudar a la iglesia evangélica, la catolicismo, a Río Contra, siendo que la iglesia evangélica surge a partir del año 1511 en adelante, 1500, 1511, 17 en adelante. Oye, separaron Muere Sinclio, Calvino, Lutero, unía la iglesia católica. Pepe, coño, por un protestantismo, que antes no existía. También después de Arrio, 1200 años después de Arrio, no va a aparecer la iglesia protestante evangélica, hermano. Era imposible que ellos. Pega tus 1200 años de error, me recuerda. Mi otros 200 años, guri. No, historia, a ver, yo rosata, pillapamos y lo igual. Historia, a ver, tiene flojo, o sea. Falta, a ver, y puedo a verlo, ahorita. Bueno. Congregación Centro de Remanente, Fe y Adoración, ya de congregación, Casa de Estudio Principal, Ciudad del Este, kilómetro 9,5, Mondaí. Emilio Vázquez, veces topata ese TikTok, veces veí YouTube. Ya de congregación Facebook, a tu congregación Centro de Remanente, Fe y Adoración, CDE, mayúscula, mira. Bueno, a ver. Si solamente el Mesías sería la luz, entonces ¿por qué también él mismo dijo que nosotros somos luz? Mirando un poco 1.8, hey. Por tratación de explicarme, a ver, mira. No dice lo que el Mesías, cuando la escritura, cuando dice el Mesías es la única luz. Yo creo que le expliqué más o menos el trasfondo de luz. Eso pone a entender, es para la luz lumbrera. Hay que entender el trasfondo de esa palabra. Entender ahí a la de contexto. Claro, está bien, el Mesías es luz, porque portaba la palabra misma es la luz. Primeramente la palabra es la luz. La palabra, oye, pues no, o cobrar vida en el Mesías vivió y transmitía de. Entonces el Mesías añade iluminar ahí con la palabra, añade ya recibieron la palabra, hermana. Ñande ahí, hoy con ñande la luz, porque ñande la luz de la palabra, ya yopean a ñande a pisar. Porque de otra forma nosotros no podemos ser luz. Me dice de qué forma sin la palabra nosotros podemos ser luz a los demás. Y de qué forma si el Mesías no tenía la palabra, si la palabra no cobraba a través del Mesías vida para nosotros. Ese vio el luz taguri. A ver, hermana Guillermina, y con hermana Guillermina, exactamente. Pesa entender ya. Que la palabra era lo que actuaba en el principio con el Padre, la misma palabra, del cual ahora, oye, de Juan 1:1, ve. Apape palabra me convertí en luz. Hay que tú ahí en el Mesías, y que tú primero en Juan, y que tú en el Mesías, o ñande pipe, y con anga explicar, ahí se pega con otra hermana. Esa, bueno, con hermana Guillermina, por lo menos pillarlo y coajina, pero hay algunos hermanos que se confunden con términos. Término, una parte de su peculiar significa el Mesías, otra parte del Todopoderoso, otra parte de otra cosa. Chape dividí paitela venet. Ani pensé la contexto y allá le mina entonces la Juan. No aparece ahí, no hay ningún problema. Si aunque vos te va en el griego, vas a tener la palabra ahí. Dice, no estaba haciendo aquella la luz, sino para que dé testimonio acerca de la luz. ¿De quién estaba hablando Juan? Allá. Hay otra pregunta y me puede explicar. Rejala, ¿me puede explicar cómo puede ser que Juan no haya sido la luz, pero que nosotros sí, según el Mesías dijo que nosotros somos la luz del mundo? Pero a ver cuando iri que Juan, a ver cuando iri que para y explicar, pues, o sea que en este contexto
lo que Juan está, lo que le escribe, bueno, el Juan, el evangelista, la IAB, la yajata van a entender por rato, y da digo Juan gonda ahí la palabra. Juan no es la palabra, sino él viene a dar testimonio de la palabra, con la palabra. ¿Cierto? Porque el andero, solamente si alguien también por ahí me preguntó si solamente el Mesías era la lumba ese ñande, seguramente que solo que no vemos ir y se la vende versículo. Yo sé que eso está en la Biblia, que el Mesías dijo que nosotros somos luz del mundo. Pero Peña, a mí no me busca ñande la versículo bíblico. Bueno, ahora, va esa pico ñande la luta. Al Mesías, luz, justamente Juan da hay la luz. Acá dice, otra pregunta y ¿será que no hay ahí una contradicción o una mala traducción? Y Juan ahí envía la mensaje. Juan me mete de ahí, ¿no? Terminación 206. En el sentido de que Juan no es la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Pero también el Mesías dice que nosotros somos luz. Otro no me versículo, a ver. Esa PBTI palabra bella ya juega para allá. Luz vecina la de problema. Mientras que ya de BTI chip, que la peludo significa una sola cosa. Antes después venían de ya juega para allá. Si la luz solamente significaba que era el todopoderoso, entonces pico ñande todopoderoso tal Mesías y ñande luz ahí. El Mesías es luz también. Está hablando de la palabra que opera en una persona y que la persona puede dar testimonio de la palabra. Cuando nosotros damos testimonio, ya entendés, ya puedo me metí pregunta. Peaco enredo y viña se a ver este timberu y ya hace a ver te ñandura y tu bellelia paita y más. Cuando digo nosotros damos testimonio de la palabra. ¿Cuándo? Cuando empezamos a hablar de la palabra. Cuando empezamos a hablar de algunos mandamientos. Cuando empezamos a hablar del cambio que produjo en nosotros el evangelio, la palabra, la Torá, los mensajes, los mandamientos. O sea, ya es una. Llego a robia pea. Si agendupea. Llego a yapopea a tal cosa. Oye, José. Oye, pero apose acá me la palabra. Hace transformarla. Bueno, ahí estamos hablando de la palabra. Estamos haciendo testimonio de la palabra. Juan vino a dar testimonio de la palabra. ¿Sí? Y que esa palabra iba a estar obrando en el Mesías. Porque hubo preparar el camino para el Mesías. Juan cuando dije y gente utaja oye gente mumbe utaja la cosa. Preparen la profecía, la escritura mismo dice que él vino a preparar camino para el Mesías. Bueno. Eso está preparado la camino la uno mudo, no ñe. Entonces vino a dar testimonio de la palabra. Que esa palabra que el Todopoderoso había enseñado, había entregado a su pueblo, va a cobrar vida a través del Mesías en las personas. Porque pues tiempo pendo Eva y paz, hermano querido. Bueno. Ñepitu y a ver y ñepitu ico a ver. Sigamos ahí ñapitu y más de heina eloy. Y habla el profeta Juan, sí, que él iba a dar testimonio de la luz, que en este caso también era la palabra. Bueno, que pea la mensaje yo a veces a todo terminación 345 imagina. Versículo 9 mayoña y media. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué acaso la luz o la palabra ya no estaba en el mundo? Porque dice que venía. Aquí tiene que hacer una buena explicación. Y apenas se disculpa a mi otros azar se de mensajes. Bueno, la luz acaso no estaba en el mundo, o sea, tan de cosa, la mundo de pico a la mundo, solamente Israel la mundo.
A mundo coina ya rapaitela, ñandego va es tiempo majeco a ver la palabra. ¿Cuándo llegó aquí en Paraguay la palabra? A través de los jesuitas en el año 1500. Allá. Ñande no llegó a Euri. Vamos a la luz. Por más de que vino un canel lento, pero ula luz, ula o yo pe y lo mitad. O sea, y con todo el mundo de conocimiento. Pero hay otro problema. Vino, sí, la luz, pero dice la verdadera. Verdadera. Añetete guaitea. Quiere decir que oí la luna, ella la añetegua. Oí la luz, añetete guaitea. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Había luz? ¿Había ya palabra? Sí. ¿Los judíos manejaban? Sí. ¿Pero qué hacían con esa palabra? O torcer, o distorsionar, o transformar, o anular, o cancelar, o ya por otra luz, otro tipo de palabra, otro tipo de mandamientos, o puede anular los mandamientos, o aconsejar otro jaisa. O sea, entonces había confusión. Entonces por eso te dice la luz verdadera, palabra verdadero, ando ye distorsionamos ahí, palabra verdadero, ando ye ya ramos, ahí oye ya puedo subir otro otro haisa, ñande yara hoy potaja huesteisa ña entender, upisa o uta entendimiento pa pelupe palabra, maru pila uta hina malo ya pota hina guri, nada ahí Juan, no, el Mesías. El Mesías lo va con Boeuga. Él era maestro de la ley. Maestro de la Torá, maestro del Pentateuco, maestro de la buena nueva del Antiguo Testamento. Buena nueva del Antiguo Testamento en el Nuevo Pacto. ¿Entendés, Juan Baeza? La buena nueva del Antiguo Pacto, el Mesías vino a enseñar en su forma correcta y no anuló, lo cumplió, lo vivió y lo ejemplificó en el nuevo pacto. ¿Entendés? Nuevo pacto, el mismo mensaje, pero no mo cane veima, no mo a veima, no anula veima, no mo inge veima, otros en dieja o acompaña otro peja, o si no lo pe otro mombarete veja pe añetete guaiteña de yañe ambue añetete guaiteja, no mo aindo yareiri. Por eso dice la verdadera. Jacote, ya pues siempre ya le cupo a Pablo y güey, ya con una vez. Galata vez y ya le un estudiado mal. Ahorita con otro evangelio, hey. No es que haya otro, pero pervertirlo mitad, otra luz. El evangelio es la luz, la palabra. Bueno, jaupeango pesa un papel problema, goña hoy más hoy un bogue el Mesías, un bogue Juan o un bogue el Mesías. O distorsionan vamos y con lo mitad. Ese fue el primer problema con el que Juan se encontró. Más no cumplí cada uno mandamiento de hombre, de los rabinos, de los maestros de la ley, o anular mi misma lo mitad y corrupto. Desastre. El pueblo estaba en tiniebla y vio gran luz. Porque vino Juan con la palabra y vino el Mesías con la palabra, pero palabra de verdad. Ahí está, en ese caso, por ejemplo, a ver, y terminación 395 la oye. En este caso, por ejemplo, si nosotros decimos que somos luz, tenemos que ser portadores del verdadero evangelio. Excelente, excelente. Pepe ya no entendemos ya. Maese Picondere, nosotros también somos luz. Jandea Turecoti, falso evangelio, falsa doctrina, heredia. Cuando hoy la Biblia de la heredia, va a echar luz, ¿dónde? Luz falso, pea. Excelente, terminación 595. Este tiene que ser la preocupación realmente. La ñandella, esto ñande la luz, ¿sabe? Va, él llamó, va, él ya robia. Ojo, vio la Biblia. Va, esa luz vio la ya robia, va y pa, ya va y pa. Falsa doctrina de hombre, doctrina del supuesto apóstol, doctrina del supuesto ángel Gabriel Nambre, del Cristo, la mujer Cristo que apareció, del Cristo peruano, Cristo Curepí Nambre. Mi ande malo mitad, mi ana picuero y copa, acuerdan ayer luz de bárbaros. Uy, movió a pitar, el versículo 9 y nada. En el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
¿Por qué dice el mundo por él fue hecho? Por la luz. ¿Y qué era la luz? La palabra. ¿Y dónde está la palabra en acción? Donde se hizo a través de la palabra del mundo. Moya topaupea. Génesis capítulo 1. Añande yara oñe ejape iñe erupi cola mundo. Peángola y ande ina pe. Hablamos de Juan 1:1. Allá jamás versículo 10. Ve. El mundo a causa va a hablar se hace hina. Si está en el griego así, vio. Terminación 110. Ya leeta. Versículo 10. En el mundo estaba siendo y el mundo a través de él llegó a ser y el mundo a él no conoció. Muy por algo, no pifia. Ahí la añade de versículo para. Muy por nada. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo no sabía de los mandamientos, el mundo no sabía de la ley, el mundo no sabía del evangelio. El mundo estaba en otra cosa. Porque si ya todo el mundo sabía, Maere no mondota de dos en dos predicaban al Mesías, le discípulo por Maere no Pablo se está predicar las naciones. Maere no ñepunuta y congregaciones en cada nación. La oye cuapa mano iguri. Porque no sabían. No sabías, hermano. Bueno. Totalmente distinto. Totalmente distinto ahí. Tengo que hacer una reiniciación de este evangelio. Yo tenía otra idea, otra visión, según la tradición que nos enseñaron. Y a ver, mi siete holanderera oiga tuya de Chajo. José. Bueno. Otra visión de seguramente la tradicional vio y nave mañana de Yicua Yarovia Paco y Upea y la tradicional allá José. A eso te referí, vio. Yo tengo entendido que la doctrina tradicional de Juan o de sí sería la que nosotros todo el mundo antes pensábamos que era. Jaco anganderes en Dupea nemo acá cucho pues voy a ir paiteño por un yita de nuevo. Hoy por hermano va ella poda. Se puede aceptar las dos versiones de enseñanza, la que usted nos hace ahora según esa visión tan hermosa de entender y explicar Juan, y también la que ya todos conocíamos. Página la doctrina tradicional ya hermano José y la andé por andúa a ver hermana Miriam. Va, ese pico ¿dónde lo voy a hacer? La tradición, la interpretación de ya pone pecha. Hermana Miriam de por anduce y catupa es seguir pe tradición, pe creencia del evangelio de Juan y Maite y oye predicada pues para la tradicional. Jala cuaco se ambos es ahí los dos juntos. Anoñe contradecir bien dice hermana guerrilla. Handena ella cuál más ve pote mándame. Más ojo ve la Biblia. Porque anianga en decir los dos anga moto ve oye pues acá porque topatan hay contradicción. Por ejemplo, hay algunos hermanos oye pues acá mismo hay. La luz según la enseñanza tradicional del evangelio de Juan, la luz que vino al mundo voy a andar otras cosas y nada, pero a ver ya topa otra cosa, entonces oye contradecitan de hoy. Porque vamos a hacemos ahí en lo mitad a ver versículo contradictorio, va ese pico la uno de la luta, va eres iñan de luja veía, va el hoy cuai mande. Entonces si ya explica para más, güey. En la doctrina tradicional no te explica pues eso. Otro hay se explica también, güey. Bueno. No, oye tú, hermano, ve disculpa. Algunos lo que conocen la hora de transmisión de programas. A ver, oye, otro mensaje. Ya. Bendiciones, César. A veces ojalá ahí porque allá puedo a ver vivo ese programa y catumian de maletas.
Apembo uno antes se ha notado, pues son ibuto bello y mongetain. Eh, no que, a ver, vea esa mimba, hace ya ni desenredada, ni la ya ni enredada. Alemán de la griego, ve el mismo güey. Este llegó a ser del griego, ¿cómo se podía entender? Llegó a ser, esto, ve, todo hombre viniendo hacia adentro del mundo, móvil peina. Está iluminado a todo hombre viniendo hacia adentro. Aunque tenemos a 6.000 es la versículo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho. Papá, ya explicamos que el mundo oye purula o existía hoy como mundo ve ñande yara hoy purula y palabra rupi oye crea la palabra del Todopoderoso estaba creando porque el Padre hablaba y a través de su voz se creó la cosa. No sé a qué querés llegar, hermanito. Todo vamos y a ver la de perfil 20. De José Ginte otro Haisha ya de botaja en de no peago. ¿Cómo pio la palabra va a tener poder para crear? No tiene sentido tu prédica. Todo. Y pues sí. Esa entonces la creación no hay co. Ese dejo hermano Toto que na Génesis dejo Juan de puitaje en Guapuapop. No solamente a través de la palabra oico creación, hermano Toto, también hubo sanidades. El Mesías habló y la gente se sanó. Por la palabra de Movio para allá, lo que no había empezó a ver. Lo que no se veía empezó a existir. Por la socorro, hermano Toto, o sea. Sí, porque vos querés defender, o sea, ya pillamos, hacemos otro para José. Ya estoy pillando ya otro mensaje allí. Bueno, puede aprender más letra porque ya no hay ni niña cama y mala aérea. Sí, la palabra. ¿Cómo va a tener vida? Ay, hermano. Tranquilizate, pues, hermano. Haga, pues, tipo, teina 14, pues, haga ya discutir, ¿verdad? Pues, dejo, ella prima sigue otro lado. Por medio de la palabra se recibe vida. Por medio de la palabra existió la vida. Por medio de la palabra existe todo lo que existe en el mundo, aún en el universo. Que antes están de hermano. Me están de tarea, o ir para la Biblia, ve camí. O sea que vos no me mandan ni un versículo bíblico, o sea, ya pide, ya veo ese camino de mía. Que por la palabra existió alguna cosa en el mundo o fuera del mundo. Google vendemos. O si no es Génesis, tranquilo. Ay, no, VA. El mundo, bueno, 11 más 6, ¿qué está bueno? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién tenía que venir la palabra? Primero, ¿a quién tenía que venir? ¿A qué nación tenía que venir? ¿A qué nación pertenecía la palabra? La luz. La dabar, el verbo. Más voy a entregar en el Antiguo Testamento, más voy a entregar a los egipcios o a los babilonios. A los babilonios, yo a mi babilonio no aceptáis la palabra, no aceptáis la doctrina, no aceptáis el mandamiento. No creéis, güey. No, a los israelitas, papá. ¿Qué va a pillar malo y cuá? No, era con a los babilonios ni a los egipcios ni nada. ¿Quién era? ¿Quién pertenecía a la palabra? ¿De quién era el pacto y la promesa? ¿De quién era el pacto y la promesa? ¿De quién era Elohim el Padre? De Israel. Bueno, Jamba Earupio y me hecho para la pacto de la promesa a través de la palabra. Para algo importa, para algo ya estudia pama eso que hizo mi querido hermano Albino. ¿O vos no estudiaste esa parte con nosotros?
Eso, ya, o para muy, tenían estudio eso. Para ponerle de cañín, a ver, por medio de la palabra. Entonces, ¿a quién le estaba viniendo la palabra? A lo suyo. ¿Quién era? ¿Para quién era la palabra? ¿Para quién era la promesa? ¿Para quién era la profecía? ¿Para quién era el pacto? A lo suyo. ¿Quién era? A los israelitas. ¿Quién era los israelitas en ese tiempo? ¿Mm? Bueno, y es a mí totalmente distinto de su explicación, pero cuadra. Me gusta porque es muy revelador, algo nuevo. Pero no sé si todos van a querer seguir esta doctrina nueva. Este no es doctrina nueva, hermano. El que quiere seguir nomás va a ver pipillata. Pero no es doctrina nueva. Pero antes oigo lo ñembo era, pues si no ñembo cañimbande. Así lo se creía antes. Este no es, mi querido Albino, no es, digo más, a ver. No, este ya no es Albino, este es 316. Este ya no es doctrina nueva. Peala o doctrina, peante hoy, pesa cuente hoy, goye cree en los tiempos de los discípulos. Pago la ñande ya volver y nada la restauración. La doctrina original es ya guloita. Algunos de doctrina original es ya es endula y ya otro lo ya pide enseñanza de hombre o boe. Va con doctrina original por Nacho. No. Este no es doctrina nueva, porque si nosotros decimos nueva doctrina así, mi querido hermano o hermana, si nosotros decimos así, muchos se van a confundir. 316. Y esperando ya pues no puedo entender por nada que no es doctrina nueva, peante hoy lo quiero ver, güey. Hijo, vendría güey, será. Tope algo ya puta ya frenada. A veces a lo suyo vino en ya es samba, es palomita, explica, vería. Y qué tal lo suyo vino bella ella mía, a ver, ya esa y ve para comentarios, pues no ya pupucuete. Apeteo ya marcata a lo suyo vino venga tú ya continúas, algunos si tienen alguna después la opinión esa. O sea, y nunca, y nada, algo nuevo me metelo y también buena vea. Oye tema, pese llamo más ya pues viñendo en envía poco te ya aragua. Era vagina hija tora. Ya yo esa y yo topata con era muy con Evo. Shalom, bendiciones. Hasta mañana, manda.